antimicrobianos. Y como lo recomiendan la FAO, la OMS y la OMSA, estos antimicrobianos debemos manejarlos con mucho cuidado. Tenemos que tener presente que allí van a estar, como les digo, los antiparasitarios como miembros de esos antimicrobianos, y todos sabemos que hoy día los problemas de resistencia cada vez son mayores, no solo antibióticos, repito, sino en el tema de antiparasitarios. Lo decía Mauricio, los parásitos son un enemigo oculto, que muchas veces no es tan oculto porque son bien evidentes cuando hacemos una buena necropsia, pero de pronto los estamos dejando de lado. Hoy vamos a cubrir estos temas, una leve introducción, vamos a hablar de algunos aspectos muy generales de la biología de los parásitos, vamos a ver las especies de mayor interés en aves ponedoras y vamos a empezar a cambiar conceptos. Ya en vez de hablar de programas de control o de programas preventivos o de programas continuos, los voy a invitar a que trabajemos con tratamientos muy dirigidos. Esto en torno a garantizar la eficacia del control de los parásitos y obviamente a disminuir el riesgo de resistencia de los antiparasitarios como buenos antimicrobianos que son. Los mitos y las realidades las vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación y al final haremos unas conclusiones. Obviamente me voy a enfocar hoy a parásitos internos. Por aquí les dejo algunas referencias. Me gustan mucho algunos materiales que tiene la Universidad de Maryland, donde claramente, y cuando lo mencionaba hace un rato, si hablamos de parasitismo en general, el doctor Mauricio lo decía, hoy vamos a ver parásitos internos y me voy a referir solo a endoparásitos y básicamente el mintos, donde están los parásitos redondos, como el que ven allí en la imagen, Ascaridia, la capilaria y Heterakis, básicamente como nemátodos, y céstodos en el caso de las tenias. Como vemos, hoy cada vez este tema se vuelve de mayor relevancia porque los que trabajamos en campo vemos que día a día en nuestras necropsias encontramos cada vez más parásitos. Miren aquí este trabajo de Hoyos del 2015 donde medía prevalencias y un mito que teníamos era que Ascaridia era el más común y mire que aquí el más común en ese trabajo de Hoyos fue Capilaria. Sin embargo, en este trabajo de Lini que lo hizo en la zona de Santander ya reporta el 45 de prevalencia para Ascaridia. Es bien importante acá, y quiero arrancar con esto, que nos hacen falta muchos trabajos de alto resorte científico a nivel de aves comerciales, porque hay que tener mucho cuidado con las referencias o más bien las prevalencias o los estudios epidemiológicos que nos presentan, que muchas veces son en aves de traspatio, en palomas, en aves silvestres, y que obviamente no son lo mismo con respecto a las aves comerciales. ¿Hasta allí me están escuchando? Mauricio. Sí, Sí, escuchamos perfectamente, doctor. excelente. Voy a estar preguntando solo para saber que están allí, porque como no los veo. Bueno, empecemos con algunas definiciones. Parásito. Esta me gusta mucho, del doctor Jairo Gómez Merchán desde el 2003 y la leí hace poquito en un artículo del doctor Sumano Campo, Héctor Sumano, perdón, donde dice que parásito es ese ser que presenta una dependencia genética porque al menos el genoma del parásito depende, porque el genoma del parásito depende al menos de un gen del hospedador. Y esto es bien interesante porque ya nos muestra esa correlación biológica que hay entre el parásito y el hospedero, que en este caso es el ave. Otra cosa que quería mostrar acá es que hoy, con la prohibición de las aves en jaula en Europa desde hace muchos años, y ya que se está imponiendo esta gallina feliz, la gallina campera o ecológica, muchas veces vemos este tipo de explotaciones ya en campo. Esto es en México. Obviamente, esa exposición y ese contacto y esa posibilidad de que las aves tengan acceso a muchos vectores, pues están llevando a que haya mucha reemergencia de parásitos que antes o que no habíamos vuelto a ver en la práctica. Volviendo al tema de los antimicrobianos, les decía, no solo están los antibióticos, los quimioterápicos, los antivirales, sino que aquí los antiparasitarios juegan un papel muy importante. Y les decía, no solo los parásitos internos,
sino también los parásitos externos, como las moscas. En este caso, no sé si alcanzan a ver allí el video, esta mosca se está tratando de desprender allí de una garrapata y muchas veces vemos también esas moscas incluso con dermanisus y por eso es que estamos viendo muchas veces ectoparásitos en muchas partes donde antes no los veíamos. Como les decía, parásitos externos lo vamos, que también hay una preocupación grande hoy desde el punto de vista de resistencia, lo vamos a ver en el siguiente webinar. Hoy nos vamos a referir más a los redondos, por aquí ven unos especímenes de Heterakis y por aquí algo de Tenia, ¿sí? Pero el primer mito que quiero que derrumbemos es que los antimicrobianos solo incluyen a los antibacterianos. No, los antiparasitarios y muchos otros grupos de productos están allí. Por eso tenemos que cuidarlos y hacer un manejo racional de ellos en campo. Ahora, cuando hablamos de un antiparasitario, ¿qué tiene que tener un agente antiparasitario? Debe cumplir con estas tres condiciones. Primero, poseer actividad antiparasitaria. Entonces, importante el diagnóstico e importante conocer todas esas propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas del producto que vamos a utilizar, que lo desarrolla a bajas concentraciones. Aquí viene el famoso índice terapéutico, que lo que buscamos es productos que tengan muy bajas dosis efectivas y que obviamente tengan unas dosis máximas tolerables altas. ¿Para qué? Para que ese margen de seguridad sea más amplio. Y con esto, obviamente, sea bien tolerado por el hospedero y no vamos a tener problemas de toxicidad. Ahora, si miramos el tratamiento antiparasitario como sistema, debemos tener en cuenta aspectos relacionados con cada uno de estos elementos. El parásito, y lo decíamos, esa relación biológica compleja que tiene con el animal, en este caso, la gallina ponedora o la gallina reproductora, o incluso el broiler, donde también estamos encontrando problemas, ya que los ciclos de vida, quizá por el cambio climático, se han acortado. Tenemos periodos prepatentes mucho menores que en otras épocas. Obviamente el ambiente, eh, condiciones de humedad y alta temperatura son casi que un hotel de 5 estrellas para estos parásitos. Obviamente la propagación de vectores es mayor en sobre todo esas transiciones verano-invierno, invierno-verano, que llevan a que muchos parásitos que requieren huéspedes intermediarios, como las moscas, los escarabajos, las hormigas, algunos saltamontes, en el caso de las tenias, pues también se aumente su incidencia en campo. Y lo que mencionaba, el antiparasitario, conocer muy bien ese antiparasitario, tener antiparasitarios o usar antiparasitarios que estén debidamente registrados ante nuestros entes regulatorios, tener antiparasitarios, como decía, seguros y que puedan ser usados realmente en avicultura, ¿no? Muchas veces se da que se extrapolan datos de otras especies y utilizamos productos que no están indicados precisamente para aves. Esto hay que irlo también eliminando porque pues, se convierte en un riesgo allí de inocuidad sobre todo. Decía yo, el tema del diagnóstico es bien importante, tener en cuenta al seleccionar ese antiparasitario, cuál es mi parásito, el parásito objetivo de ese antiparasitario. Con eso garantizamos que ese producto usado tenga el parásito que encontré en campo dentro de su espectro. Y allí también derrumbamos este mito de que con un solo producto puedo controlarlo todo. Ahí vamos a ir viendo la importancia del diagnóstico, la importancia de saber qué tengo yo realmente en campo y por ende qué tipo de producto voy a utilizar. Y ahí vuelvo al tema de esos tratamientos dirigidos que hoy son imperativos, no solo para garantizar el éxito del programa de control, sino para retrasar o disminuir los problemas de resistencia que estamos teniendo en campo. Ahora, si miramos esa enfermedad parasitaria como sistema, entonces tenemos que tener en cuenta aspectos relacionados con el fármaco, ya lo he dicho, es decir, la farmacocinética, qué pasa con ese fármaco una vez que es introducido en el ave, en términos de absorción, de distribución, de metabolismo, de eliminación. Obviamente, la toxicidad del fármaco frente al ave, frente a la gallina, que si baja producción, que si tiene, deja sabor en huevo, que si puede producir algún problema a nivel renal o a nivel de otro órgano del ave. Los mecanismos de defensa del ave, esto es clave. Claramente cuando vemos los problemas de parasitismo, si tenemos problemas nutricionales, si tenemos problemas de higiene, de manejo, muy seguramente vamos a tener aves estresadas, vamos a tener aves
con una disminución del funcionamiento de su sistema inmune, y estas son aves que van a tener mucho más cantidad de parásitos y van a estar mucho más afectadas por los mismos. La ubicación y el ciclo de vida del parásito, esto es clave, lo vamos a ver ahorita dentro de las principales especies que vemos en campo. La farmacodinamia, que no es otra cosa de cómo actúa ese fármaco frente al parásito, saber cuál es el órgano diana, cuál es ese blanco del parásito sobre el cual actúa el fármaco que voy a utilizar. Esto es bien importante. Cuando yo conozco, de hecho hoy, cuando utilizamos esos modelos PKPD, farmacodinámicos, farmacocinéticos, podemos determinar dosis, ajustar mejor las dosis y claramente utilizar los productos más efectivos dependiendo del problema parasitario que yo tenga acá. Y por último, el tema de resistencia, que lo decíamos, por el uso irracional. En parasitología aviar tenemos un gran problema en el mundo, y es que no hay muchas moléculas ya disponibles. En muchos países se han prohibido varias. Entonces, en el caso de Europa, por ejemplo, solo se permite la piperacina y el fenbendazol. En Australia lo mismo, y en otros países cada vez hay más restricciones sobre estas moléculas. Entonces, como vemos, los parásitos están presentes en todas partes. Gracias a esa extraordinaria capacidad reproductiva, una hembra puede poner miles de huevos, 25.000 en el caso de Ascaridia, 900 en el caso de Terakis, hasta 100.000 en el caso de Aquaria, 10.000 en el caso de Capilaria. Son miles de huevos que se eliminan al campo diariamente. Y obviamente estos huevos son muy resistentes a muchas sustancias químicas e incluso a la congelación. Hay datos de Beckman y et al. Del 2021 donde habla que los huevos pueden permanecer, de Terakis específicamente hablando, hasta por 2 años y más cuando hay condiciones de humedad y temperatura adecuadas. Y sobre todo porque ya se sabe que un vector como el Alphitobius puede transportar estos huevos. Por eso es que hoy de Terakis. Por eso es que hoy el tema Histomonas se está volviendo una enfermedad reemergente y la estamos encontrando con muchísima frecuencia en campo. Entonces, importante en parásitos tener en cuenta esa gran capacidad reproductiva de estos parásitos, tener en cuenta que ese ciclo de vida es muy corto y que gracias a ese potencial biótico, por eso es que muchas veces estamos perpetuando los problemas de resistencia, porque hay más alta posibilidad de encontrar alelos resistentes en el medio. Ahora, si miramos de manera introductoria, las pérdidas y los daños causados por estos parásitos muchas veces no son evidentes de inmediato. Quizá por esto no se les ha prestado la atención que debiéramos de prestarle, como lo decía el doctor Mauricio al comienzo. Sin embargo, muchos estudios demuestran que las pérdidas pueden ser de millones de dólares al año. En reproductoras, por ejemplo, ver estos temas de huevo sucio. Miren ustedes, aquí está enteritis. Entonces, otro mito que tenemos es que los parásitos no son tan nocivos como las bacterias y los virus, y quizá por eso es que decíamos se relegan a un segundo plano. Sin embargo, vamos a ver cuando vemos la importancia económica y cuando vemos los daños. Miren ustedes aquí una larva de parásito acá en esta vellosidad intestinal. Ustedes se podrán imaginar lo que va a pasar con ese microbioma y lo que va a pasar con esa salud intestinal como tal, lo que va a pasar con esta ave en términos de absorción de nutrientes. Por eso viene la diarrea y por eso vienen los síntomas. Entonces decimos que hay retardo en el crecimiento, como lo dice Carranzo, menos vitalidad en las aves, infertilidad y deshidratación, mayor consumo de alimento, baja ganancia de peso, se afecta la conversión alimenticia, ojo, mala pigmentación de la yema y del huevo como tal. Muchas veces esto lleva también a desechos o a descartes a nivel de comercial. La suciedad de la cáscara, que es un problema serio, por ejemplo, en reproductoras, también por imagen y por calidad de producto para el mercado. Abre la puerta de entrada a otras enfermedades. Vamos a ver que se pueden transmitir cualquier cantidad de bacterias. Ojo con salmonela. Continuos gastos en tratamientos, muertes innecesarias. Y ojo que vamos a ver, Ascaridia, por ejemplo, puede migrar a oviducto en su ciclo de vida, y muchas veces podemos tener larvas de parásito en huevos comerciales, lo cual sería desastroso para la imagen de un producto. Ahora, ¿qué signos debemos investigar? Claramente, examinar el lote de manera general, estar muy pendientes de la condición o el estado de los aves, de los parámetros productivos, las necropsias. Un buen relatorio de necropsia es clave.
Y hoy disponemos también de herramientas de laboratorio como el análisis de McMaster para ver recuento de huevos. Esto es clave para monitorear eficacias o para monitorear grados de infestación y determinar cuándo hacer esos tratamientos dirigidos de los que yo hablaba. En Heterakis hay ya primers de PCR y para Terakis, para Ascaridia también hay pruebas de ELISA disponibles. Entonces, ese mito de que solo los podemos ver a la necropsia también hay que derrumbarlo porque claramente hoy tenemos una serie de ayudas que nos permiten a diagnosticar, a determinar precisamente cuál es el parásito que realmente tengo yo en campo. Decíamos, o arriba veíamos el slide de la Universidad de Maryland, donde solo nos hablaban de 3 o 4 parásitos, pero ustedes pueden ver aquí que a nivel de duodeno y yeyuno tenemos en la Ascaridia galli, tenemos en los ciegos el Heterakis gallinarum, estos dos muy importantes como lo vimos, capilaria, que se ubica a nivel de duodeno e intestino medio, produciendo una enteritis severas, muy difícil de ver a simple vista, entonces hay que hacer raspados. Singamus tráquea, este era uno de los que teníamos olvidados y por las nuevas formas de producción de gallina ponedora, de pronto los estamos viendo con alguna frecuencia. Davainea proglutina en el caso de céstodos, Prostogonimus, que es un tremato a nivel de cloaca, baja seriamente la producción de huevo. Cheilospirura, que antes se llamaba acuaria, de este tenemos un reporte de caso en Colombia recientemente con el doctor Germán Cardona, Cristian Giraldo y Antonio Betancourt, y el tetrameres a nivel de proventrículo. Este es un cuadro bien interesante, me gusta mucho del doctor Sumano et al. Aquí vemos los ectoparásitos. Curiosamente, todos estos ectoparásitos, espero que se alcance a ver bien la diapositiva. Tom, ¿se ve bien los nombres? Sí, muy bien. Estoy Ok. mirando. Sí, señor. Todos estos los hemos diagnosticado aquí en Colombia, ya tendremos la siguiente sesión, no me voy a detener ahí, decíamos a nivel de tráquea, alcingamos, sistema circulatorium, plasmodium, proteus y leucocitosón, muy especial, donde hay esa mosca negra pequeñita, estos tampoco los vamos a ver hoy, a nivel hepático, la histomona, en intestino delgado, la astenia, la ascaridia y el heterakis, a nivel urogenital, el prostogonimus, Cheilospirura en molleja, en ciegos claramente el Heterakis gallinum y a nivel de esófago y buche las capilarias. Entonces, otro mito que derrumbamos, no son solo esas 3 especies de las cuales nosotros hablamos todo el tiempo, Heterakis, Ascaridia, Rayetina. Miren ustedes que hay cualquier cantidad y vuelvo y les digo, en estudios de Emani, en estudios de Oji, de Hoyos, hemos encontrado estudios de la Universidad de Antioquia, estudios de la Universidad de Santander, estudios de la Universidad de Caldas, hemos encontrado muchas, sino todas estas especies que estamos mencionando allí. Este parásito, que ni siquiera me lo mencionaron en ninguna de las diapositivas anteriores, Oxyspirura, yo creo que para muchos lo vimos por allá hace 30 y pico de años cuando estábamos en la universidad. Son parásitos que viven en el saco conjuntival produciendo conjuntivitis. Son muy comunes en aves silvestres, entonces ojo en esos galpones donde no restringimos la entrada de aves silvestres, de esas palomitas, de tórtolas, de estos animalitos que están conviviendo con nuestras aves comerciales y podemos tener en un momento dado estas infestaciones. Si ven ahí la larvita acá, ahí a nivel de esta cámara anterior, ¿la vemos, Mauricio? Aquí donde está la flecha. Sí, sí, señor. Perfecto. Pregunto también para saber que estén ahí. Singamos lo vimos, nemátodos que viven en la tráquea y en ocasiones en los bronquios, se alimentan de sangre. Cada par de parásitos forma una horqueta, perdón. Aquí no sé si lo ven, la hembra es de mayor tamaño y el macho, la hembra y el macho permanecen en cópula permanente y están irritando allí esa tráquea, produciendo esas traqueitis. Ojo para hacer el diagnóstico diferencial ahí con laringotraqueitis, o no, obviamente todos los problemas que esto puede generar, ¿no? Las aves en estos casos están con síntomas, con los ojos cerrados, mueven la cabeza hacia adelante, hacia atrás, abriendo el pico. Entonces se puede confundir muchas veces con otras enfermedades respiratorias y por ende hay que hacer allí el diagnóstico diferencial con Newcastle y otras.
Capilaria, lo decíamos, parasitando la mucosa intestinal, especialmente la mucosa del intestino delgado. Penetran mucho la mucosa, por eso hay veces no es tan fácil encontrarlas y por eso al diagnóstico hay que hacer esos raspados profundos para poder visualizar bien estas capilarias. Este es un resumen del doctor Antonio Betancourt que me gusta mucho, donde dependiendo del tipo de capilaria tenemos la ubicación, anulata y contorta a nivel de esófago y buche, pero la que nos interesa a nosotros realmente es esta, la capilaria obstinata a nivel de intestino delgado. El ciclo es directo, hay unos huevos que no son operculados y que se parecen mucho a los de trichulo, que no son segmentados, perdón, son ovalados y con un opérculo a cada lado, se parecen mucho a los huevos de trichuris de otras especies. Aquí vemos las larvas de la capilaria. Estos son los raspados que hay que hacer y por eso les decía yo que al comienzo que lo llamaban como el parásito en forma de pelo. Hairworm lo llaman en inglés precisamente. El ciclo, entonces las hembras a nivel del intestino depositan los huevos, los cuales salen con el tracto digestivo. Los huevos están presentes en el suelo o en la materia fecal y la gallina ingiere esos huevos embrionados y ahí se reinicia el ciclo que puede ser tan corto como 28 o 35 días. Aquí lo vemos las lesiones aquí a nivel de la mucosa intestinal con todas las consecuencias que esto puede generar. Vemos aquí, por eso decíamos que parecen pelos, parece aquí una peluquería mal barrida. Aquí los vemos, no sé si alcancen a ver allí estos hilitos, ¿sí? Parecen, son muy delgados, por eso es bien importante hacer estos raspados o disponer de esas técnicas moleculares que ya vienen en camino. Anteriormente utilizábamos este tipo de sedazos después de que se hacía el raspado y aquí se ven flotar esas formas larvarias y adultas. Este es el intestino de la capilaria y así se ven los huevos operculados, por aquí larvas por allá incrustadas en la mucosa. Vamos a Ascaridia, que decíamos es de los parásitos más prevalentes, quizá uno de los que más encontramos en campos. Yo creo que todos estamos muy familiarizados con este parásito. Producen desórdenes digestivos, pues afectan la motilidad intestinal, afectan especialmente a aves jóvenes, producen diarrea, cresta pálida, anemia, hemorragia, mal emplume, emaciación. Normalmente el ciclo de vida es directo, pero pueden haber huéspedes erráticos como saltamontes y lombriz de tierra. Aquí está el ciclo de vida, unas hembras adultas allí en el intestino, eliminan estos huevos, ahí está huevo en forma de blastómero, larva 1, larva 2, esa larva 2 es ingerida por el ave y esa larva 2 se eclosiona a nivel intestinal, eh, reiniciando el ciclo, poniendo huevos, etc. Entonces miren la importancia de controlar las camas, de no tener camas húmedas para evitar que estas formas evolutivas estén allí contaminando permanentemente el medio. Normalmente decimos que esta fase extracorporal es más o menos de unos 15 días y aquí a nivel interno es de 30 días, por eso hablamos de un periodo prepatente de 45 días, según Tarbias. Esta imagen es del doctor Tarbias del 2020 y esta me gusta mucho porque muestra aquí en el ciclo de vida cómo estos parásitos no solamente están eliminando estos huevos, sino que algunos pueden migrar y desarrollar la larva a nivel del oviducto. Y entonces es lo que llamamos esa migración errática de Ascaridia. Y este es un trabajo muy bueno de Bautista y otro, y Mendoza, del 2023, donde mostraban o hablaban de un reporte de migración errática de Ascaridia gallo en huevos para consumo humano. Sube en Bucaramanga, Colombia, es un reporte relativamente fresco. David Lizazo Díez de España también lo mencionaba, de cómo esas larvas podían aparecer en los huevos. Entonces, imagínense ustedes que mi marca tenga un tipo de situación de estas, ¿sí? Por eso decimos que cuando menos desde el punto de vista estético, esto puede ser bastante grave para una marca, como lo digo, y se da, como les digo, y como lo decía Tarbiat en ese artículo del 2020, en esa migración errática hacia el oviducto de Ascaridia en su ciclo de vida. Aquí las vemos, mire, este es del mismo trabajo de Bautista Vanegas y Esteban Mendoza y Cala Delgado. Aquí está la larva, esta es la clara del huevo y aquí están midiendo pues la longitud de esa larva. Entonces miren que esto sería gravísimo desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de imagen de una marca.
Cuando las poblaciones de Ascaridia galli son muy altas, pueden producir obstrucciones intestinales con ruptura, peritonitis y pues la subsecuente muerte. Y lo que decíamos, si bien esa migración hacia huevo puede ser más o solo un problema estético, pues también está, obviamente, los problemas que está causando ese parasitismo intenso en el ave, obviamente afectando la salud, el bienestar, la inmunidad y la puesta de las gallinas, ¿no? Miren ustedes cómo las larvas penetran ese intestino. Todo esto que ven ustedes negro aquí son hemorragias. Entonces miren esa lesión que produce ese daño mecánico. Esas larvas son hematófagas. Miren ustedes, yo les decía que estaban alrededor de 30 días dentro del ave y miren el tamaño que alcanzan. O sea, ya entran así, entra el huevo, sale la L3, pero en esos 18, 20 días que está creciendo y madurando para convertirse en adulta, copular y eliminar los huevos, pues todo este crecimiento y todo este desarrollo lo está obteniendo a expensas del ave. Había unos trabajos muy, muy interesantes de un colega colombiano, que en paz descanse, y de hecho mi profesor Federico Patiño, donde hacían estudios bromatológicos de esos parásitos, los desecaban y les determinaban el porcentaje de proteína, de grasa, de energía. Y para que se lleven ustedes una sorpresa, sus porcentajes de proteína podrían ser del 30-35%. ¿De dónde derivaba esa proteína, esa energía y esa grasa? Pues claramente del hospedero, en este caso el ave. Entonces, por eso es que es tan importante hacer un adecuado control y por eso les decía romper ese mito de que no, el parásito roba nutrientes, el parásito si acaso roba vitaminas o algunos minerales. No, el daño que puede generar desde el punto de vista antieconómico es grande. Estos son los Ascaridia galli, aquí vemos los huevos son muy parecidos a los de Terakis. Como les decía, ya hay técnicas moleculares para determinar cuál es cuál. Obviamente, cuando la infestación en reproductoras es alta, y por esa migración a oviducto, pues también podemos tener pollitos o pollitas de un día con parásitos de este tipo. Entonces, ahí los vemos. Esto es un grado de infestación altísimo en reproductoras. Los síntomas y los daños más severos se dan 2 semanas después de la infección, precisamente por esos efectos hematófagos y biontófagos de estos parásitos, donde están afectando claramente la mucosa intestinal, como lo pueden ver allí, ¿sí? Aquí un llamado, colegas, al autocuidado, ¿no? La bioseguridad, tener cuidado allí con los guantes y todo esto, pues por todo lo que podemos transmitir aquí también, ¿no? Ahí tenemos unas bellísimas fotos esto es de pollo de engorde. Miren ustedes aquí Ascaridia y ya empezamos a ver por aquí Heterakis. Mire que este Heterakis se puede confundir un Heterakis adulto con una forma larvaria temprana de Ascaridia, pero para eso ya les decía Cupo y Bexted desde el 2019 están desarrollando y trabajando mucho con técnicas de PCR y de LISA para hacer diferenciaciones. Aquí tenemos poliparasitismo. En los reportes que encontrábamos de EMAN y de DASE tal, vemos que podemos encontrar muchas veces en un solo animal o en una sola ave hasta 5 y 6 especies de parásitos. Entonces, esto es lo que hace importante y, repito, le da esa importancia económica al poliparasitismo, ¿no? O al parasitismo como tal. Aquí vemos Ascaridia y vemos aquí algunos parásitos planos o cestos. Y lo que les decía, la importancia de esto, si bien no causan parasitosis en humanos, pues suponen un riesgo para la salud pública porque pueden transportar Escherichia coli, Salmonella, Campylobacter. Entonces esta la traigo solamente para que tengamos mucha precaución y mucho autocuidado y ejerzamos la bioseguridad con nosotros también. Es un artículo muy bueno de Barat 2017 que se los recomiendo. Si la audiencia gusta, tengo muchos de estos reportes que estoy mencionando acá y que se los podemos compartir a través de Highlight. Vámonos a Heterakis gallinarum, que ya vimos no es menos importante, parásito con cola de punzón. Esta bella fotografía me encanta, esta es del doctor Federico Patiño, que en paz descanse, mi profesor y a quien le debo lo poco que sé de parásitos en aves y en otras especies. Es un parásito blanco, fino, de los ciegos, ojo que puede producir tiflitis, transmite la histomonosis, esto es lo que lo hace realmente importante hoy en día y por eso ha cobrado muchísima relevancia. El ciclo de vida es muy parecido al de Ascaridia y adultos eliminando huevos
a través del tracto digestivo. Esos huevos se desarrollan en las heces o en la materia fecal, y la lombriz de tierra, que es un vector importante, ingieren esos huevos y de esta manera se transmite la enfermedad al ave. Importante, miren acá lo que les decía yo de la tiflitis, es esa inflamación. Miren ustedes que casi que la mucosa del ciego se ve prácticamente transparente. Esto se puede romper muy fácil y llevar entonces a problemas de peritonitis, y ya vieron toda la cantidad de bacterias que pueden estar contaminando allí ese medio. Ahí vemos los Heterachis muy bonitos, y este es un trabajo muy bonito de Cupo y Bexted del 2019, donde se demuestra, también con técnicas moleculares, la importancia no solo de la Eisenia fétida, de la lombriz de tierra, sino del Alphitobius en la transmisión, en la perpetuación de esa histomona en el campo, ¿no? Y vemos las lesiones de tiflitis. Miren acá, si se ve ahí toda la mucosa, casi que se ve transparente ahí el parásito ahí adentro. ¿Se ve? Sí, señor. Estoy validando que me escuchan también, gracias. Y obviamente, este es un video también aquí bien interesante. Vamos a ver si se alcanzan a ver ahí moviéndose los Heterachis. ¿Sí lo ven por aquí? ¿Ven ahí el movimiento en el videito? ¿Sí los ven ahí moviéndose, Mauro? Y obviamente las lesiones causadas por histomona, que como les decía, hoy es una enfermedad reemergente muy importante. Hoy hay trabajos buenísimos de beca del 2021 donde se demuestra la transmisión lateral también. Por eso es que cada vez se vuelve una enfermedad más importante y muy problemática en reproductora, en ponedora, incluso en pollos de engorde, y ni se diga en pavos, ahorita que los pavos también se están volviendo importantes en nuestro medio. Los tres Porque tipos de hablábamos del parásitos. poliparasitismo, ¿no? Aquí vemos la tenia, El aquí vemos plano la a la izquierda, ascaridia y aquí el el Heterachis en redondo. el ciego. Vuelvo al tema de la bioseguridad, señores. Este es un artículo que tengo por ahí de histomonas. A quien le interese también se lo podemos compartir, una información allí realizada con varios colegas. Aquí el Heterachis, la importancia de controlar Heterachis para poder controlar histomona. Recuerden que en histomona, a raíz de la prohibición del uso de imidazotiazoles en muchos países de Latinoamérica y del mundo, pues prácticamente no hay una herramienta farmacológica para controlarlo. Esa es la mala noticia. La buena es que ya hay algunos adelantos de tipo natural a través de productos naturales con cúrcuma, ajo, prapica, limón, propóleo y otros componentes naturales para controlar histomona. Esa es la buena noticia. Lo que les decía, este trabajo de Kenneth y Macklin del 2023, lo mismo, hablando de esa transmisión lateral, pero en especial con técnicas moleculares demostrando la transmisión de histomona también a través de Alphitobius diaperinos, y rompiendo ese mito de que solo el Heterachis gallinarum era el único vector o transmisor, ¿no? Vámonos ahora con las tenias. Son planas, blancas, céstodos, como los llamamos también, en forma de cinta, platelmintos. Tienen su escole, que es la cabeza, que tiene unos ganchos con los cuales se fijan aquí a nivel de la mucosa intestinal, donde causan inflamación severa, ojo a esto, engrosamiento del mismo. Afectan seriamente la producción y calidad del huevo. Y las más comunes son Davainea progletina, Rayletina cesticilo, es la que más vemos a nivel comercial. A nivel de aves de traspatio se está volviendo a ver mucho Davainea proglutina, Hymenolepis, entre otras. Entonces, también derrumbamos ese mito de que las tenias como parásitos planos no causan daños. Decíamos que como ellas no tienen sistema digestivo, no tienen capacidad para desdoblar las grasas, entonces las absorben directamente del hospedero, y que básicamente el daño era antinutricional. No crean, una infestación severa de rayetina o de tenia, precisamente por esos ganchos con los que ella se fija la luz intestinal, pues puede provocar serias lesiones. Ella elimina estos proglótides. En esos proglótides van los huevos, los cuales son ingeridos por los huéspedes intermediarios, que pueden ser insectos, pueden ser babosas, pueden ser caracoles. El Alphitobius es importantísimo, la mosca. Allí se desarrolla el cisticercoide, y cuando el ave ingiere esos huéspedes intermediarios, pues se reinicia el ciclo. Aquí me detengo un poco por la importancia que tiene
controlar los vectores y queremos un adecuado control de esta astenia. Porque lo mismo, también nos estamos quedando sin productos para control de tenia. Hoy en los países donde está aprobado el praziquantel es un excelente método de control a 6, 10, 20 miligramos por kilo, dependiendo el tipo de tenia y el grado de infestación. Aquí las vemos, fotografías muy bonitas, cedidas por el doctor Alberto Botero, a quien le agradezco también porque ha sido uno de mis mentores y quien me ha permitido muchos materiales para muchas de mis presentaciones y con quien hemos construido también muchas de las mismas. Entonces, esas son las tenias, solo por mostrarles allí gráficamente. Ya les decía, no es solo rayetina, también tenemos otro tipo de tenias en el medio. Y este, por último, es un parásito. Este es un reporte de caso que hicimos con el doctor Cardona y otros en el 2020. Esto fue un parásito que se encontró en una explotación comercial, Aquaria. Antes Aquaria, hoy se llama Cheilospirura. Afecta a una serie de especies domésticas, pero mucho, sobre todo a las garzas y aves silvestres. Vuelvo al tema de la importancia de impedir la entrada y el acceso de esas aves silvestres a nuestras áreas, a nuestras gallinas comerciales. Es un nemátodo, es un parásito redondo. Aquaria mulosa afecta a la molleja, mire las lesiones que produce, y la spiralis, el proventrículo. Tiene vida directa, un ciclo de vida indirecto, pues usan los saltamontes y los escarabajos como huéspedes intermediarios. Entonces, al igual que con las tenias, es importantísimo controlar esos huéspedes intermediarios para poder hacer un buen control. El diagnóstico, pues por nematología o con otras técnicas de laboratorio de más alto resorte. Este es un artículo que tenemos, también quien esté interesado, aquí estamos todos los autores, clave las medidas sobre el ambiente y por fortuna la mayoría de los productos que hoy tenemos a disposición pueden controlarlo. Importantísimo hacer el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de histomona, diferenciar de problemas de salmonela, obviamente con todos los agentes etiológicos que nos están produciendo diarrea y este tipo de lesiones a nivel intestinal o síntomas. Y para terminar, pues un adecuado control definitivamente debe incluir la buena higiene, la bioseguridad, ojo con el agua, la calidad del agua, ojo con las humedades en la cama, hacer un diagnóstico correcto del parásito involucrado, uso correcto del antiparasitario, ojalá que sea ovicida, larvicida y adulticida. La atención muy especial para los huéspedes intermediarios, moscas, escarabajos, caracoles y claramente respetar esos tiempos de vacío sanitario y hacer una desinfección y una desinfestación muy buena en esos periodos. Y los tratamientos dirigidos, targeted treatments, como lo llaman en inglés, donde aquí es bien importante lo que les mencionaba, saber qué tipo de parásito tengo yo o si es un poliparasitismo, conocer las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas del producto que yo voy a utilizar, ojo con las dosis, hacer tratamientos estratégicos a nivel de levante o cuando empiece a tener unas infestaciones tempranas. Hoy con el recuento de huevos programo es es una herramienta de monitoreo bien importante. Entonces, indicar tratamientos, ojalá no esperar a tener más de 200 huevos por gramo cuando estoy haciendo esos análisis periódicos. Entonces, hacer tratamiento más o menos a semana 16, a semana 20 y quizá de pronto en la semana 25 de producción me garantice una producción con menos problemas. Aquí no me voy a detener mucho, las principales herramientas que tenemos, levamisol, que es un imidazotiación, que actúa contra nematodos, dibutildilaurato de estaño, ya prohibido, pero ese es un potente tenicida, la piperacina actúa muy bien en Ascaridia masnoenterakis, los benzimidazoles, fenbendazol, mebendazol y flubendazol, y el praziquantel como tenicida. Aquí un poco por mostrarles los blancos donde actúan. Normalmente los anticoxidales actúan a nivel de síntesis de cofactores, síntesis de ácido fólico, pero los antihelmínticos, que es a los que nos vamos a referir hoy, en función de microtúbulos, lo cual implica utilización de energía, están los fenbendazoles, metabolismo energético oxidativo, aquí el bitionol por ahí se usa en algunos países, y a nivel de coordinación muscular están las ivermectinas y el levamisol y la piperacina, que son los que más se usan hoy. Aquí algunas dosis, estos materiales se los mando, no me voy a detener mucho acá,
pero importantísimo que el principio activo esté indicado para las aves y que utilicemos la dosis correcta. Algunos principios específicos de uso prudente, el diagnóstico correcto, la elección adecuada de la antimicrobiana y la posología. El diagnóstico ya lo vimos, hoy tenemos bastantes herramientas. En la elección del antiparasitario, tener en cuenta el espectro, las propiedades farmacocinéticas, en la posología, la vía de administración, la dosis, ojalá en miligramos por kilo, y ojo a esto, el tiempo de retiro. En cuanto a resistencia, pues hoy es el gran desafío que tenemos. Hay varios factores que contribuyen a esto en el tema de parásitos, lo decíamos, las altas tasas de multiplicación y el ciclo de vida tan corto les da una capacidad enorme de desarrollar esas resistencias. Ya hay reportes aquí de mi amigo Pablo Jiménez Castro, mi pupilo en Novartis en su momento y que hoy tiene una importante posición a nivel global. Hizo el primer reporte de resistencia al fenbendazol de Ascaridia disciplinis. Si miramos esa resistencia se puede dar por aumento de la eliminación del fármaco. Normalmente un fármaco debe entrar, se activa a nivel del interior del parásito y aquí tenemos el fármaco activo, este es un parásito sensible, pero en este caso el parásito genera una proteína transportadora que hace que cuando entre el antiparasitario, el mismo parásito lo saque a través de una bomba de flujo y entonces entra el antiparasitario como lo vemos acá, pero el parásito lo saca, ¿sí? Aquí vemos, entra el antiparasitario, pero el mismo parásito vuelve y lo saca. Entonces, esa es una de las principales formas. Ya para terminar, ¿qué recomendamos? Pasar del el concepto riesgo cero a punto cero, donde es clave el diagnóstico profesional, el monitoreo, esos tratamientos dirigidos de los que hablamos, la rotación de productos, esa rotación ojalá por mecanismo de acción, con productos aprobados y que tengan eficacia demostrada, ¿sí? Aquí vemos una rotación de acuerdo al grupo químico, diferente mecanismo de acción. Hoy tenemos plantas que nos pueden servir, como mencionaba, el ajo, la paprika, la cúrcuma, cañofístula, entre otras. Y como conclusiones, pues hacer un uso de antiparasitarios estrictamente cuando sea necesario, acudir a esos tratamientos dirigidos, antes de usar un antiparasitario, realizar el diagnóstico correcto y lo que les decía, no hay nada nuevo desde lo químico, la esperanza hoy está en lo natural. Nuevamente a Highline, al doctor Mauricio Sanabria y a todo el equipo corporativo de Highline, muchas gracias por su invitación y a todos ustedes por su atención. Quedo abierto a una sesión de preguntas. Oscar Jaime, muchas gracias por la presentación, muy clara y didáctica. A continuación, Ubaldo nos va a acompañar dirigiendo la sesión de preguntas y respuestas. Buenas tardes, doctor. Llegaron algunas preguntas en el chat. La primera dice, ¿qué opina de dar ivermectina en forma oral a gallinas de postura? Tienen que tener en cuenta el tiempo de retiro. La ivermectina actúa muy bien en nemátodos, controla todos los que mencionamos, Ascaridia, Terakis, Aquaria, los que mencionamos allí de mayor prevalencia. Tiene muy buena acción. Está aprobada en algunos países, no en todos, pero habría que mirar el tiempo de retiro un huevo. Perfecto. La siguiente sería, ¿Heterodactis sería un huésped intermedio de Tenias? No. Terakis es un nemátodo y es el vector de Histomonas meleagrides. ¿El tratamiento para Tenias únicamente es praziquantel? ¿Albendazol puede ser? Albendazol puede ser, pero habría que ajustar la dosis y darlo por 5 días. Más que el albendazol, me gusta más el fenbendazol y manejarlo dependiendo de la concentración a 25 o incluso 30 miligramos por kilo. Mm. ¿Cuál sería el correcto diagnóstico de los parásitos? Si lo podría repetir porque fue un poco rápido. Sí, básicamente necropsia, o sea, si ustedes vieron morfológicamente los que hoy tenemos, son claramente distinguibles macroscópicamente.
los redondos, Ascaridia y Heterakis, con una morfología muy diferenciada. La ubicación, Heterakis en ciego, Ascaridia galli más hacia yeyuno e ileón, capilaria más hacia duodeno, la capilaria como en forma de hilo, de cabello. Ahora, si quieren tecnologías de más alto resorte, pues tenemos las técnicas de Cupo y Bexted, o que reportan Cupo y Bexted en 2019 con PCRs, e incluso ya hay unas ELISAs también montadas donde se puede monitorear y determinar grados de infestación. Y la típica, ¿no? Huevos por gramo. Lo que pasa es que en huevos por gramo sí se recurriría, se necesitaría allí un análisis o también de los adultos, un análisis nematológico mucho más profundo cuando ya estemos trabajando en investigación o esto, pero pues en Latinoamérica tenemos unos parasitólogos con mucha capacidad para hacer esto. El diagnóstico es relativamente sencillo y, como les digo, ya hay incluso técnicas moleculares de soporte. Muy bien, ¿las técnicas de PCR están disponibles en Latinoamérica? Sí, ya hay varias. Para Isomona, como dije, para Heterakis y para Ascaridia galli. Muy bien. ¿En sistemas de jaula ha encontrado algún aumento de parásitos intestinales? Se está reportando con más frecuencia que anterior. Obviamente hay que resaltar que se da mucho más en piso, ¿no? Ok. En una revisión de infección de parásitos, luego de realizar mi necropsia, ¿cuánto es el porcentaje de infección que debo tener para aplicar una desparasitación? Yo me iría más por recuentos por huevos por gramo, Mm, que sería a partir de 200 huevos por gramo. Es un coprológico muy sencillo de hacer. mm. Otra opción de antiparasitario que pueda ser viable para combatir parásitos causados por tenias. No, en tenias estamos teniendo ese problema. Tenemos praziquantel y tendríamos básicamente el fenbendazol. No sé si en algunos otros países de Latinoamérica, particularmente en Colombia, ya no se permite el dibutil dilaurato de estaño, que para mí es el mejor de todos. Y hay en desarrollo algunas landing. En el 2022 estaba, incluso el artículo habla de New Perspectives in the Internal Parasite Control en aves. Están trabajando en algunos extractos naturales. En el caso de la enfermedad por Eimerias, o más bien la parasitación por Eimerias, tiene una experiencia en el tratamiento con yuca y trigonela. Sé que se están utilizando varias fuentes naturales, orégano también, y sí hay algunos estudios. Yo no podría conceptuar ahorita porque no he tenido la oportunidad de probarlos en campo, pero sí sé que hay trabajos con este tipo de extractos. Sí, teníamos una pregunta relacionada a la efectividad de los fitobióticos ¿es igual la efectividad de los productos químicos y los fitobióticos? Yo quiero ver datos de otros municipios, pero sí les digo que promete. Mm, Yo creo en ellos, pero quisiera ver más. sí. Su recomendación para controlar histomoniasis, presentándose problemas en levante de pollas. Centrar toda la atención a control de vectores, alfitobius, evitar contacto con lombriz de tierra y heterakis. Es lo único, porque ya lo decíamos, en el pasado usábamos algunos derivados de los imidazotiazolis, pero Mm, estos han sido prohibidos por los entes regulatorios. mm. Y empezar a utilizar esos probióticos, esa combinación caprica, ajo, propóleo, entre otras, para mí prometen, y en esa sí hay resultados. Landing y De Barros han trabajado mucho en esto, y otros autores. El doctor Guillermo Telles también creo que allí en Norteamérica también ha Muy hecho bien. algunos trabajos. Para tenias, el praziquantel puede dar su recomendación, dosis y tiempo de tratamiento. 6, 10 miligramos por kilo, un solo día, repite los 7 días y puede hacer 3 hemiciclos de cada mes y medio.
¿No considera las semeras como muy importante o sí? Son extremadamente importantes. Lo que pasa es que ese es un capítulo aparte. Si hubiéramos hablado de Imeria hoy, creo que no hubiéramos acabado en la noche. Y son muy, muy importantes, especialmente Tenela, Necatris, Máxima, todas son demasiado Sí. importantes. Y ojo, a un primo hermano de estas eimerias, Cryptosporidium, está tomando una importancia sumamente grande también, como otro protozoario. ¿Recomienda realizar tratamientos periódicos en producción y cada cuántas semanas? Yo no, acuérdense, llévense esta frase, tratamientos dirigidos y háganlo ojalá por recuentos por huevos por gramo. Normalmente semana 20, 25, 30, casi que nos da cada 5 semanas. Y ojo, depende del tipo de parásito, que ya lo decíamos, el potencial biótico, la capacidad de oviposición no es la misma de una ascaridia, de una capilaria, que de un Heterachis, por ejemplo. Entonces, Heterachis que pone solo 900 huevos al día, quizá 200 ya sea muy alto. Quizá de pronto, si es solo Heterachis y yo tengo 50 o 100 gramos, trate. Y ahí por default vamos a estar controlando histomono. Mientras que Ascaridia, por ejemplo, que pone 25.000 huevos, de pronto puedo subir un poco esos eh, huevos por gramos. ¿Se puede hacer combinación de antiparasitarios para aumentar la eficacia? ¿En qué caso se puede utilizar? Sí, solo sí tengo un diagnóstico correcto, claro, y de hecho en mi penúltima diapositiva lo muestré, pasar de benzimidazoles a lactonas macrocíclicas donde está la ivermectina o dietileniaminas donde está la propenacina. O sea, hacer esa rotación por mecanismo de acción y por grupo químico es el ideal, pero no Cada hacerla, cua- pero no hacerla caprichosamente. Si usted está utilizando un fenbendazol y le está funcionando, que vuelvo y les digo, la técnica de disminución de recuento de huevos en heces es la mejor forma de usted evaluar si el producto le está sirviendo o no. Precisamente sobre eso hay una pregunta. ¿Cada cuánto se tienen que rotar los antiparasitarios? Se dice técnicamente que hasta su sensibilidad se note que está disminuyendo. Y ya les digo, es si por ejemplo usted hace un tratamiento hoy y usted a los 15 días, usted tenía 200 huevos por gramos de X parásito, hace un tratamiento y hace el recuento a los 15 días y se le sube a 600, rote, porque claramente allí ya no hubo Mm. respuesta. ¿Existe algún estudio sobre el uso de extractos, aceites esenciales o compuestos vegetales que ayuden como antiparasitarios? Sí, sí, hay varios, ya te decía, hay varias escuelas que ya Sí. están trabajando en eso. Al hacer la desparasitación en reproductora, ¿cómo evitar la pérdida de producción de huevos? Ahí depende del tipo de producto que se utilice, ¿no? Por ejemplo, los albendazoles a dosis muy alta pueden reducir un poco la producción, pero más que por un mecanismo inherente a la sustancia, es por los vehículos que se utilizan. Entonces, eso ahí ya va a depender mucho de la formulación y de la dosis que se maneje. ¿Podría repetir el tratamiento para ascariasis, por favor? Ascaridia. Ascaridia, ascaris. En Ascaridia, a ese lo mata un susto. Piperacina, levamisol, ivermectina, fenbendazol. ¿Cuál es su opinión ante cisticercosis que está tomando nuevamente importancia en salud pública? Bueno, en ese ya sería más a nivel de porcinos y ahí pues viene todo el tema de bioseguridad, ahí viene todo el tema, ojo que allí el cisticerco viene más por los vegetales que por el mismo cerdo, porque si el cerdo, yo consumo el cisticercoide, me va a dar en la tenia adulta. Pero sí, sí, ese es un tema, sobre todo ahí el manejo de aguas residuales es bien, bien importante. Ujú. ¿Recomienda aplicar antiparasitarios en forma preventiva y cada cuánto tiempo? No, ¿No? tratamientos dirigidos de acuerdo al diagnóstico correcto del parásito involucrado. Ivermectina como desparasitante y secundariamente para control de vectores como anfitobios podría funcionar. Podría funcionar, pero allí tendrían que hacer un uso permanente y ahí me preocupa el tiempo de retiro. Ahí yo Ujú. me acogería a lo que diga el ente regulatorio.
pero funciona, porque el Fun- 93% de la ivermectina se elimina a nivel de materia fecal y como las larvas y los alfitoides son coprófagos, pues ingieren esa ivermectina, ¿no? Pero vuelvo y les digo, ahí tengan en cuenta el tema de inocuidad y el tema de riesgo de resistencia dando un producto de manera continua, ¿no? Sí, muy bien, por el tiempo vamos a hacer dos preguntas más. En los sistemas cage freeze y gallina libre, ¿qué protocolos de prevención recomienda? No, allí es lo mismo. Yo los invito a que sigan esa pauta de tratamiento dirigido, donde miren los grados de infestación y donde se implementen programas de monitoreo a través de recuentos de huevos por gramo. Y ya lo decía, en el momento que superen los 200, 500 huevos por gramo, hacer tratamiento, que pueden ser más o menos cada 4 o 5 semanas, Mm, dependiendo de la sustancia, ya ¿no? sé. Después de una desparasitación por ascariasis o un tratamiento en sistemas de piso, ¿cuánto tiempo posterior puedo esperar alguna reinfección? Depende de la efectividad de la molécula. O sea, si la molécula es efectiva, normalmente pudiera estar hablando de a los 28, 30 días, haciendo desparasitación y repitiendo a los 8, 15 días. O sea, después de esa segunda reaplicación, esperaría a los 28, 30 días. Pero ya les digo, si la molécula es efectiva y yo extremo las medidas sobre el ambiente, puedo ir ampliando el plazo en la medida en que voy haciendo un mejor control del parásito involucrado. Bueno, doctor Oscar Jaime, muchas gracias por temas de tiempo y honrando el horario. Las preguntas que tengamos, nosotros les vamos a compartir a los asistentes su correo o por intermedio de nosotros se las podemos retransmitir a usted para que sean resueltas de la manera más oportuna. Y finalmente, pues le cedo la palabra a Víctor Arante, nuestro líder global de servicios veterinarios, para dar cierre al evento y hacer la invitación a los próximos webinars que vamos a tener. Gracias, Víctor. Mauricio. Gracias, doctor Oscar. Perfeita a apresentação. Eu creio que é um tema extremadamente relevante e muitas vezes olvidado. E realmente vem muito de encontro com o que estamos trabalhando, que são aves de ciclo largo, aves que buscam persistência de produção e ter uma ótima qualidade intestinal. Eu creio que é clave. Para isso, é algo que não solamente, como quedou claro hoje, nos afeta os temas produtivos, mas muito mais os temas econômicos. Então, creio que isso vem de encontro com o compromisso de Highline de prover informações técnicas, atualizações técnicas a nós outros. Desta maneira, agradecer uma vez mais, Dr. Bittencourt, fantástica apresentação, e derramos a invitação para as próximas rodadas de seminários de parasitos externos, de controle de plagas em plantéis avícolas, que em seu momento adequado vão estar recebendo o enlace e a invitação aí para participar desses novos eventos. Então, com isso, muitas graças a todos por la presença e por el tempo. Un gusto, una feliz tarde para todos. Gracias de nuevo. Hasta luego. Gracias. Doctor Bettencourt, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.